Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad en esta lectura, en este Navegando con Libros. Y nada, vamos a seguir con la lectura de la Divina Comedia. Si habéis entrado en este vídeo directamente, es como el primer vídeo de la saga, os recuerdo que este es el segundo capítulo, llevamos 30 y pico páginas del libro leídas, además del prólogo, así que si queremos entender un poquito de qué va, pues deberíamos empezar desde el principio. Aprovecho para saludar que tenemos por aquí a Cobija14, bienvenido, que va a estar escuchando con nosotros aquí el libro, y vamos a seguir con la lectura que llevamos ayer. Venga, vamos a ello. Vamos a seguir por el canto sexto, ¿de acuerdo? Al recobrar los sentidos que perdí por la tristeza y la compasión que me causó la suerte de los dos cuñados, vi en derredor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas. Doquier iba y doquier me volvía o miraba, me encuentro en el tercer círculo, en el que la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre igualmente copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clavan los espíritus. Les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos. Todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera, y del mismo modo que un perro se deshace ladrando al tener hambre y se apacigua cuando muerde su presa, ocupado tan solo en devorarla, así como el demonio Cerbero cerró sus impuras bocas, cuyos ladridos causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos por encima de las sombras derribadas por la incesante lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas, que parecían cuerpos humanos. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, cuando nos vio pasar ante ella. «Oh, tú que has venido a este infierno», me dijo, «reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho antes que yo deshecho». Yo le contesté: «La angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti. Me parece que no te he visto nunca. Pero dime, ¿quién eres tú?» ¡Ay, qué fuerte! «¿Qué a tan triste lugar has sido conducido y condenado a un suplicio? Que si hay otro mayor, ¿no será, por cierto, tan desagradable?» Contestóme: «Tu ciudad, tan llena hoy de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esta ciudad, me llamasteis Ciaco por el repensible pecado de la gula. Me veo, como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no estoy aquí la única alma triste. Todas las demás están condenadas a la igual pena por la misma causa». Yo no pronuncio una palabra más, yo le respondí. No pronunció una palabra más, yo le respondí: «Ciaco, tu martirio me conmueve tanto que me hace verter lágrimas. Pero dime, si es que sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esta ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia». Me contestó: «Después de grandes debates, llegarán a verter su sangre, y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de 3 años, y que el vencido se eleve merced a la ayuda de aquel que ahora es neutral. Esta facción llevará a la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, por más que ésta se lamente y avergüence. Aún hay 2 justos, pero nadie les escucha. La soberbia y la envidia y la avaricia son las 3 chispas que han inflamado los corazones». Aquí dio Ciaco fin a su lamentable discurso, y yo le dije: «Todavía quiero que me informes y me concedas algunas palabras. Dime dónde están y dame a conocer
Parinata y Altegiajo, que fueron tan dignos a Jacobo Restrucci, Árigo y Mosca, y a otros hacer el bien, y otros que hacer bien consagraron su ingenio. Pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno. A lo que me contestó: están entre las almas más perversas, oh Dios mío. Otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo. Si bajas hasta allí podrás verlos, pero cuando vuelvas al dulce mundo te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo, y no te digo ni te respondo más. Entonces torció los ojos que había tenido fijos, miróme un momento y luego inclinó la cabeza, y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo: ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe resonar por toda una eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura, por lo cual le dije: maestro, ¿estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos? Y él a mí: acuérdate de tu ciencia, que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Caminando por la vía que gira alrededor del círculo, continuamos hablando de otras cosas que no refiero, y llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Oh, canto séptimo. Papé Satán Alepe, comenzó a gritar Plutón con ronca voz, y aquel sabio gentil, que lo supo todo, para animarme, dijo: no te inquiete el temor, pues a pesar de su poder, no te impedirá que desciendas a este círculo. Después volvióse hacia aquel rostro hinchado de ira, le dijo: calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No sin razón venimos al profundo infierno, pues así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel castigó la soberbia rebelión. Como las velas hinchadas por el viento caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así bajamos a la cuarta cavidad, aproximándonos más a la dolorosa orilla que encierra en sí todo el mal del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Quién sino tú puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi? ¿Por qué nos desgarran así nuestras propias faltas? Como una ola se estrella contra otra en el escollo de Caríbidis, así chocan uno contra el otro los condenados. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales, formados en dos filas, se lanzaban de una a la otra enormes pesos con todo el esfuerzo de su pecho. Gritándome fuertemente, dábanse grandes golpes, y después se volvían cada cual hacia atrás, exclamando: ¿por qué guardas? ¿Por qué derrochas? De esta suerte iban gritando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto y repitiendo a gritos su injurioso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro del círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón conmovido de lástima, dije: maestro mío, indícame qué gente es esta. Todos estos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos. Y él me respondió: erró la mente de todos en la primera vida, y no supieron gastar razonablemente. Así lo manifiestan claramente sus aullidos cuando llegan a los dos puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Estos que no tienen cabellos que curvan su cabeza, fueron clérigos, papas y cardenales a quienes subyugó la avaricia. Y yo, maestro, entre todos estos, bien debería haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo ese vicio. Y él a mí. En vano esforzarás tu imaginación. La vida sórdida que los hizo deformes hace que hoy sean oscuros y desconocidos,
Continuarán chocando entre sí eternamente y saldrán estos del sepulcro con los puños cerrados y aquellos con el cabello rapado, por haber gastado mal y guardado mal. Han perdido el paraíso y se ven condenados a este eterno combate, que no necesito pintarte con palabras escogidas. Ahí podrás ver, hijo mío, cuán rápidamente pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna y todo lo que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de estas almas fatigadas. Maestro, le dije entonces, enséñame cuál es esa fortuna que me hablas, y que así tiene entre sus manos los bienes del mundo. Y él a mí, oh necias criaturas, cuán grande es la ignorancia de que os extravía. Quiero que te alimentes con mis lecciones. Aquel cuya sabiduría es superior a todo, hizo los cielos y les dio un guía, de modo que toda parte brilla para toda parte, distribuyendo la luz por igual. Con el esplendor del mundo hizo lo mismo, y le dio una guía, que administrándolo todo, hiciera pasar el tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que que crean la prudencia y la previsión humanas. He aquí por qué, mientras una nación impera, otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto, como la serpiente en la hierba. Vuestro saber no puedo contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua. La necesidad la obliga a ser rápida, por eso se cambia en todo el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo vituperan los mismos que deberían ensalzarla, y de quienes blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz y no oye esas maldiciones. Contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males. Ya descienden todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha, y nos está prohibido retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, sobre un hirviente manantial que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien oscuras que azuladas, y bajamos por un camino distinto, siguiendo el curso de tan tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia, y yo, que miraba atentamente, vi algunas almas encenagadas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpearon no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Díjome el buen maestro: hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la ira. Quiero que además sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira y le hace hervir en la superficie, como te lo indican tus miradas, como en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo, dicen: estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una tétrica humareda. Ahora nos entristecemos también en medio de este negro cieno. Estas palabras salen del fondo de su garganta, como si formaran gárgaras, no pudiendo pronunciar ni una sola íntegra. Así fuimos describiendo el gran arco alrededor del fétido pantano, entre la playa seca y el agua, vueltos los ojos hacia los que se atragantaban en el fango, hasta que al fin llegamos al pie de una torre. Canto octavo. Digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos lucecitas que allí vimos, y otra que correspondía a esas dos, pero desde tan lejos que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije: ¿qué significan esas llamas? ¿Qué responde aquella otra? ¿Y quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme: sobre esas aguas fangosas puedes ver lo que ha de venir, si es que no te lo ocultan los vapores del pantano.
Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: «¿Has llegado ya, alma vil?» «Flegias, Flegias», gritas en vano esta vez, dijo mi señor. «No nos tendrás en tu poder más tiempo del necesario para pasar la laguna». Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó a la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquella no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvieron dentro, la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía llevar cuando llevaba a otros pasajeros. Mientras recorríamos aquel canal de agua estancada, se me prestó una sombra llena de lodo y me preguntó: «¿Quién eres tú que vienes antes de tiempo?» A lo que contesté: «Si he venido no es para permanecer aquí, mas dime, ¿quién eres tú? ¿Qué tan sucio estás?» Joder, el Finolis. Respondióme: «Ya ves que soy uno de los que lloran». Y yo a él: «Permanece pues entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te conozco aunque estés enlodado». Entonces extendió sus manos hacia la barca, pero mi prudente maestro le rechazó diciendo: «Vete de aquí con los otros perros». Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo: «Alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en su seno. Ese que ves fue el mundo de una persona soberbia. Ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. Cuando se tienen allá arriba por grandes reyes, que se verán sumidos como cerdos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios». Y yo, maestro, antes de salir de este lago, desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí: antes de que veas la orilla, quedarás satisfechos. Convendrá que goces de ese deseo. Joder. Poco después, le había cometido de tal modo por las demás sombras cenagosas que aun alabado a Dios y le doy gracias por ello, todas gritaban: «¡A Felipe Argenti!». Ese florentino espíritu orgulloso que se revolvía contra sí mismo, destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo: «Hijo mío, ya estamos muy cerca de la ciudad que se llama Dite. Sus habitantes pecaron gravemente y son muy numerosos». Y yo le respondí: «Ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas». A lo que me contestó: «El fuego eterno que interiormente les abrasa les comunica el rojo color que ves en el bajo infierno». Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra. Las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio que el barquero nos dejó en altavoz. «Salid, he aquí la entrada». Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus caídos del cielo como una lluvia que decían con ira: «¿Quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos?». Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron: «Ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino, que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente. Que lo intente si sabe, porque tú, que le has guiado por esta oscura comarca, te has de quedar aquí». Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír esas palabras malditas. No creí volver nunca a tierra. Oh, mi guía querido, tú que más de 7 veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con los que he tropezado, no me dejes, le dije tan abatido. Si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que aquí me había llevado me dijo: «No temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Aguárdame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza, que yo no te dejaré en este bajo mundo». Enseguida se fue el dulce padre y me dejó solo,
Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos, y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera, y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sin dar señales de atrevimiento, y decía entre suspiros: ¿Quién me ha impedido la entrada en la mansión de los dolores? Y dirigióse a mí. Sí, estoy irritado, me dijo. No te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Tu temeridad no es nueva. Ya le demostraron ante una puerta menos secreta que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto sobre ella la inscripción de muerte. Pero más acá de esta puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos sin necesidad de guía, viene uno que nos abrirá la ciudad. Canto el canto 9. Esta es la primera vez que se han quedado parados antes de poder entrar a un círculo. Que el resto los han atravesado sin problemas. Aquel color que el miedo pintó en mi rostro cuando vi a mi guía retroceder hizo que en el suyo se desvaneciera más pronto la palidez insólida. Púsose atento como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha, empezó a decir. Si no... Pero se nos han prometido. ¡Oh! ¿Cuánto tarda en el otro en llegar? Yo vi bien que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes a las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me pareciera descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de este triste abismo algún espíritu del primer círculo, cuya sola pena es la de perder la esperanza? Le pregunté, a lo que me respondió: rara vez sucede que alguno recorra el camino por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez, a causa de los conjuros de la cruel Erictón, que llamaba a las almas a sus cuerpos. Hacía poco tiempo que mi carne estaba despojada de su alma, cuando me hizo traspasar estas murallas para sacar un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que lo mueve todo. Conozco bien el camino, por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna que exhala tal fetidez ciñe en torno a la ciudad del dolor, donde ya no podremos entrar sin justa indignación. Dijo además otras cosas, pero no he podido retener en mi memoria, porque me hallaba absorto mirando la alta torre ardiente cúspide, donde vi de improviso aparecer rápidamente tres furias infernales, tintas en sangre, las cuales tenían movimientos y miembros femeniles. Estaban ceñidas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas que ceñían sus horribles sienes, y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno. Mira, me dijo, las feroces Erinías. La de la izquierda es Megera, la que llora a la derecha es Alectón, y la del centro es Tesifona. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban las manos y daban tan fuertes gritos que por temor me acerqué más al poeta. Venga, Medusa, y le convertiremos en piedra, decían todas mirando hacia abajo. Mal hemos vengado la entrada del audaz Teseo. Vuélvete y cúbrete los ojos con las manos, porque si apareciese la gorgona y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro. Volviéndome el mismo y no fiándome de mis manos, me tapó los ojos con las suyas. Oh, vosotros que gozáis de sano extendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Oíase a través de las turbias ondas de gran ruido, lleno de horror que hacía retemblar las dos orillas, asemejándose a un viento impetuoso, impedido por contrarios ardores, que se enseña en las selvas y sin tregua las ramas rompe y desgaja, y las arroja fuera.
y marchando polvoroso y soberbio hace huir a las fieras y a los pastores. Me descubrió los ojos y me dijo: ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa antigua espuma, hacia el sitio en el que el humo es más maligno. Como las ranas que, al ver la culebra enemiga, desaparecen a través del agua hasta que se han reunido todas en el cieno, del mismo modo vi más de 1000 almas condenadas huyendo de uno de los que atravesaba la Estigia a pie enjuto. Alejaba de su rostro el aire denso, extendiendo con frecuencia la siniestra mano hacia adelante, y solo este trabajo parecía cansarle. Bien comprendí que era un mensajero del cielo, y volvíme hacia el maestro, pero este me indicó que permaneciese quieto y me inclinara. ¡Ah, cuán desdeñoso me pareció aquel enviado celeste! Llegó a la puerta y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. ¡Oh, demonios arrojados del cielo, raza despreciable!, empezó a decir en el horrible umbral. ¿Cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia? ¿Por qué os resistís contra esta voluntad que no deja nunca de conseguir su intento y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve luchar contra el destino? Vuestro cerbero, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelado. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra, semejante a un hombre quien le preocupan y apremian otros cuidados que no se relacionan con la gente que tiene delante. Y nosotros, confiados en las palabras santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Dite. Entramos en ella sin ninguna resistencia, y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban ahí encerrados en aquella fortaleza, luego que estuve dentro, empecé a dirigir escudriñadas miradas en torno mío, y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor, de crueles tormentos, como en los alrededores de Arles, donde se estanca el Ródano, o como en Pola, cercana al Quarnero, que encierra a Italia y baña sus fronteras. Vense antiguos sepulcros que hacen montuoso el terreno. Así también aquí se elevaban sepulcros por todas partes, con la diferencia de que su aspecto era más terrible por estar envueltos entre un mar de llamas que los encendían eternamente, más que lo que fue nunca el hierro en ningún arte. Todas las losas estaban levantadas y del interior de aquellos salían tristes lamentos parecidos a los de los míseros ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro: ¿qué clase de gente es esa que, sepultada en aquellas arcas, se da a conocer por sus dolientes suspiros? A lo que me respondió: son los heresiarcas, con sus secuaces de todas las sectas. Estas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte. Allí está sepultado cada cual con su semejante y las tumbas arden más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos por entre los sepulcros y las altas murallas. Canto décimo. Mi maestro avanzó por un estrecho sendero entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. «Oh, suma virtud», exclamé, «que me conduces a tu placer por los círculos impíos. Háblame y satisface mis deseos. ¿Podré ver a la gente que yace en estos sepulcros? Todas las losas están levantadas y no hay nadie que vigile», respondióme. «Todos quedarán cerrados cuando haya vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado allá arriba, Epicuro y todos sus secretarios, que pertenecen a la... que pretenden que alma que muere con el cuerpo tienen su cementerio hacia esta parte. Así que pronto contestarán aquí dentro a la pregunta que me haces y al deseo que me ocultas». Yo le repliqué: «Buen guía, si acaso te oculto mi corazón, es por hablar poco, a lo cual no es la primera vez que me has predispuesto con tus advertencias». En plan de, no es que me calle, es que me dices que me calles. Quiero decir, no es lo mismo. ¡Uy, qué gusto! «Oh, toscano, que vas por la ciudad del fuego hablando modestamente. Dígnate detenerte en este sitio. Tu modo de hablar revelará claramente el noble país al que quizá fui yo funesto».
Tales palabras salieron súbitamente de una de aquellas arcas, haciendo que me aproximara con temor a mi guía. Este me dijo: «Vuélvete, ¿qué haces? Mira a la farinata que se ha levantado en su tumba y a quien puedes contemplar desde la cintura a la cabeza». Yo tenía ya mis miradas fijas en las suyas. Él erguía su pecho y su cabeza en ademán de despreciar al infierno. Entonces mi guía, con mano animosa y pronta, me impelió hacia él a través de los sepulcros, diciéndome: «Háblale con claridad». En cuanto estuve al pie de su tumba, examinóme un momento y después, con un acento tanto desdeñoso, me preguntó: «¿Quiénes fueron tus antepasados?». Yo, que deseaba obedecer, no le oculté nada, sino que lo descubrí todo, por lo cual arqueó un poco las cejas y dijo: «Fueron terribles contrarios míos, de mis parientes y de mi partido, por eso los desterré 2 veces». «Si estuvieron desterrados», le contesté, «volvieron de todas partes una y otra vez, arte que los vuestros no han aprendido». Entonces, al lado de aquel apareció a mi vista una sombra, que solo descubrí hasta la barba, lo que me hace creer que estaba de rodillas. Miró en torno mío como deseando ver si estaba alguien conmigo, y apenas se desvanecieron sus sospechas me dijo llorando: «Si la fuerza de tu genio es la que ha abierto esta oscura prisión, ¿dónde está mi hijo y por qué no se encuentra a tu lado?». Respondióle: «No he venido por mí mismo. El que me espera allí me guía por estos lugares. Quizá vuestro guindo tuvo hacia él demasiado desdén». Sus palabras y la clase de suplicio me habían revelado ya el nombre de aquella sombra. Así es que mi respuesta fue precisa. Irguiéndose repentinamente exclamó: «¿Cómo dijiste tuvo? Pues que no vive aún, ¿no hiere ya sus ojos la dulce luz del día?». Cuando observó que yo tardaba en responderle, cayó de espaldas en su tumba y no volvió a aparecer fuera de ella. Pero aquel otro magnánimo, por quien yo estaba allí, no cambió de color, ni movió el cuello, ni inclinó el cuerpo. «El que no hayan aprendido bien ese arte», me dijo continuando la conversación empezada, «me atormenta más que este lecho. Mas la deidad que reina aquí no mostrará 50 veces su faz iluminada, sin que tú conozcas lo difícil que es ese arte. Pero dime si puedes volver al dulce mundo. ¿Por qué causa es este pueblo tan despiadado con los míos y en todas sus leyes?». A lo cual le contesté: «El destrozo y la gran matanza que enrojeció el Arabia excita tales discursos en nuestro tiempo». Entonces movió la cabeza suspirando y después dijo: «No estaba yo allí solo, y en verdad no sin razón me encontré en aquel sitio con los demás, pero sí fui el único que, cuando se trató de destruir a Florencia, la defendí resueltamente». «Ah», le contesté, Ojalá vuestra descendencia tenga paz y reposo, pero os ruego que deshagáis el nudo que ha enmarañado mi pensamiento. Me parece que, por lo que he oído, que prevéis que todo el tiempo ha de traer, a pesar de que os suceda lo contrario con respecto a lo presente. Nosotros», dijo, somos como los que tienen la vista cansada, que vemos las cosas distantes gracias a la luz que nos ilumina el guía soberano». Cuando las cosas estaban próximas o existen, nuestra inteligencia es vana, y si otro no nos lo cuenta, nada sabemos de los sucesos humanos, por lo cual puedes comprender que toda nuestra inteligencia morirá el día en el que se cierre la puerta del porvenir. Decid a ese que se acaba de caer que su hijo está aún entre los vivos. Si antes no le respondí, hacerle saber que lo hizo porque estaba distraído, con la duda que habéis aclarado. Mi maestro me llamaba ya, por cuya razón rogué más solicitamente al espíritu que me dijera quién estaba con él. «Estoy tendido entre más de 1000», me respondió. «Ahí dentro están el segundo Federico y el cardenal. En cuanto a los demás, me callo». Se ocultó después de decir eso y yo dirigí mis pasos hacia el antiguo poeta, pensando en aquellas palabras que me parecían amenazadoras. Se puso en marcha y mientras caminábamos me dijo: «¿Por qué estás tan turbado?».
Y cuando satisfaces su pregunta, conserva en tu memoria lo que has oído contra ti, me ordenó aquel sabio, y ahora estáme atento. Y le levantó el dedo y prosiguió: cuando estés ante la dulce mirada de aquellas cuyos bellos ojos lo ven todo, conocerás el porvenir que te espera. Enseguida se dirigió hacia la izquierda, dejamos las murallas, y fuimos hacia el centro de la ciudad, por un sendero que conduce a un valle, el cual exhala un hedor insoportable. Canto 11. La extremidad de un alto promontorio, formado por grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta un montón de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despendía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto. Es preciso que descendamos por aquí lentamente, a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este triste hedor, y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dijo: busca algún recurso para que no perdamos el tiempo inútilmente. A lo que él me respondió: ya ves que en ello pienso, hijo mío. Continuó: en medio de estas rocas hay 3 círculos que se estrechan gradualmente, como los que has dejado. Todos están llenos de espíritus malditos, mas para que después te baste con solo verlos, oye cómo y por qué están aquí encerrados. La injuria es el fin de toda maldad que se trae el odio del cielo, y se niega a este fin que redunda en perjuicio de otros, por bien o por medio de la violencia, o bien por medio del fraude. Pero como el fraude es una maldad propia del hombre, por eso es más desagradable a los ojos de Dios. Y por esa razón los fraudulentos están debajo, encerrados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos, círculo que está además construido y dividido en 3 recintos. Porque puede cometerse violencia contra 3 clases de seres: contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Y no solo contra sus personas, sino también contra sus bienes, como lo comprenderás por estas claras razones. Se comete violencia contra el prójimo dándole la muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio de la ruina, del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados sucesivamente en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes. Justo es, pues, que purgue su culpa en el segundo recinto, sin esperar tampoco mejor suerte que aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo, juega, disipa sus bienes o llora donde debía haber estado alegre y gozoso. Puede cometer violencia contra la divinidad el que reniega de ella y blasfema con el corazón, y el que desprecia la naturaleza y sus bondades. Y aquí porque el recinto más pequeño marca con su fuego a Sodoma y a Caros, y a todo el que, despreciando a Dios, le injuria sin hablar, desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude que produce remordimientos en todas las conciencias, ya que con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que solo quebranta los vínculos de amor que forman la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y todos los que se han manchado con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude no solo se olvida el amor que establece la naturaleza, sino también el sentimiento que le sigue y de dónde nace la confianza. He aquí por qué en el círculo menor, donde está el centro de la tierra y donde se halla el asiento de Dite, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. Le dije entonces: Maestro, tus razones son muy claras, y bien me dan a conocer por medio de tales divisiones este abismo y la muchedumbre que le habita,
Pero dime, los que están arrojados en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia y los que chocan entre sí lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si se han atraído la cólera de Dios? Y si no se la han atraído, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte? Me contestó: porque tu ingenio, contra su costumbre, delira tanto ahora, o es que tienes pensamiento en otra parte. ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la ética que has estudiado, en las que se trata las 3 inclinaciones que el cielo reprueba? La incontinencia, la malicia y la loca bestialidad. ¿Y de qué modo la incontinencia ofende a manos de Dios y produce menor censura? Si examinas bien la sentencia acordándote de los que sufren su castigo fuera de aquí, conocerás por qué están separados de esos felones y por qué los atormenta la justicia divina a pesar de demostrarte con ellos menos ofendida. Oh sol, que sanas toda vista conturbada, exclamé. Tal contento me das cuando muestras tus ideas, que solo por eso no me es tan grato, que solo por eso me es tan grato dudar como saber. Vuelve atrás un momento y explícame de qué modo ofende la usura a la bondad divina. Desvanéceme esa duda. Buena pregunta. La filosofía, me contestó, enseña en más de un punto al que la estudia que la naturaleza tiene su origen en la inteligencia divina y en su arte. Y si consultas bien tu física, encontrarás sin necesidad de hojear muchas páginas que el arte humano sigue cuando puede a la naturaleza, como el discípulo a su maestro, de modo que aquel es casi nieto de Dios. Partiendo pues de estos principios, sabrás, si recuerdas bien el Génesis, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad y multiplicar el género humano. El usurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y a su secuaz, y coloca su esperanza en otra parte. Ahora sígueme, que me place avanzar. Los peces suben ya por el horizonte. El carro se va hacia aquel punto donde expira Coro, y lejos de aquí el alto promontorio parece que desciende. Ojo con lo de la usura, ¿sabes? Bueno, canto duodécimo. El sitio por donde empezamos a bajar era un pasaje al Peste, y a causa del que aquí se hallaba, todas las miradas se apartarían de él con horror. Como aquellas ruinas cuyo flaco azota el río Agidio, más acá de Trento, producidas por un terremoto o por la falta de base, que desde la cima del monte de donde cayeron hasta la llanura presentan la roca tan herida que ningún paso allá hallaría que estuviese sobre ellas. Así era la bajada a aquel precipicio, y en el borde de la entreabierta cima estaba tendido el monstruo, oprobio de Creta, que fue concebido por una falsa vaca. Cuando nos vio, se mordió a sí mismo, como aquel a quien abrasa la ira. Gritóle entonces mi sabio: ¿por ventura crees que este aquí, el rey de Atenas, que allá arriba en el mundo te dio la muerte? Aléjate, monstruo, que este no viene amaestrado por tu hermana, sino con el objeto de contemplar vuestras penas. Como el toro que rompe las ligaduras en el momento de recibir el golpe mortal, que huir no puede pero salta de un lado a otro, lo mismo hizo el Minotauro, y mi prudente maestro me gritó: corre hacia el borde mientras esté furioso. Bueno es que desciendas. Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras que oscilaban por primera vez bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo cual me dijo: ¿acaso piensas en estas ruinas defendidas por aquella ira bestial que he disipado? Quiero pues que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno, que aún no se habían desprendido estas piedras, pero un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese aquel que arrebató a Dite, la gran presa del primer círculo, retembló el impulso del baño tan profundamente por todos sus ámbitos que creí ver al universo sintiendo aquel amor, por el cual otros creyeron que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos.
y entonces fue cuando aquella antigua roca se destrozó por diversas partes. Pero fija tus miradas en el valle, pues ya estamos cerca del río de sangre, en el cual hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás. Oh ciegos deseos, oh ira desatendada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida y así nos sumerge en sangre hirviente por toda una eternidad. Vi un ancho foso en forma circular, como una montaña que rodea toda llanura, según me había dicho mi guía, y entre el pie de la roca y este foso corrían en fila muchos centauros armados de saetas, del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender se detuvieron y 3 de ellos se separaron de la banda, preparando sus arcos y escogiendo antes sus flechas. Uno de ellos gritó desde lejos: «¿Qué tormento os está reservado a vosotros los que bajáis por esta cuesta? Decidlo desde donde estáis, porque si no, disparo mi arco». Mi maestro respondió, contestándome a Quirón: «Cuando estemos cerca, tus deseos fueron siempre por desgracia muy impetuosos». Después me tocó y me dijo: «Este es Neso, el que murió por la hermosa Dainira, perdona, y vengó por sí mismo su muerte. El que en medio que inclina la cabeza sobre el pecho es el gran Quirón, que educó a Aquiles, que otro irascible foló. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que sale de la sangre más de lo que le permiten sus culpas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha y con el regatón apartó las barbas hacia detrás de sus quijadas. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros: «¿Habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca? Los pies de los muertos no suelen hacer eso». Y bien mi maestro, que estaba ya junto a él y le llegaba al pecho, donde las dos naturalezas se unen, repuso: «En efecto, está en efecto vivo, y yo solo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por distracción. La que me ha encomendado este nuevo oficio ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni un alma criminal, pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe, que nos indique el punto vadeable y lleve este sobre sus ancas, pues no es espíritu que vaya por el aire». Quirón se volvió hacia la derecha y dijo a Neso: «Ve, guíales, y si tropiezan con algún grupo de los nuestros, haz que le abran paso». Nos fuimos en marcha, tan fielmente escoltados, hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde lanzaban horribles gritos los ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo: «Estos son los tiranos, que vivieron de sangre, de rapiña. Aquí lloran las despiadadas culpas. Aquí está Alejandro y el feroz Dionisio, que tantos años de dolor hizo sufrir a la Sicilia. Aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de Azolino, y la otra que lo tiene rubio es la de Obezo del Este, que verdaderamente fue asesinado en el mundo por su hijastro». Entonces me volví hacia el poeta, el cual me dijo: «Sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo». Algo más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados que parecían sacar fuerza de aquel hervidero, su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo: «Aquel hirió en recinto sagrado un corazón que aún se ve honrado en las orillas del Támesis». Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río, y algunas todo el pecho, y reconocí a muchos de ellos, como la sangre iba disminuyendo poco a poco hasta no cubrir más que el pie. Vadeamos el foso. Hasta no cubrir más que el pie, vadeamos el foso. «Quiero que creas», me dijo Centauro, «que aquí, como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra es fondo a la vez que mayor, hasta que me llega a reunirse en aquel punto donde la tiranía está condenada a gemir. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, y eternamente arranca lágrimas con el hervor de esa sangre a Renato de Corneto y a Renato Baso,
que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Y con esto nos despedimos por hoy en esta lectura. Nos hemos quedado en la página 63. Hemos avanzado bastante, 30 páginas en un día. Así que bueno, si nos estáis viendo desde YouTube, muchas gracias a todos por habernos estado viendo. Un saludo, buena proa, nos vemos en el siguiente vídeo.